Acción. Soy Sian, estamos aquí hoy en Airgym y bueno, tengo a uno de los alumnos que se llama Iván. ¿Qué tal, Iván? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la primera preguntita y entramos fuertes. ¿Y qué te hizo? Me gustaría saber qué te hizo empezar con nosotros en Airgym. Vale, pues mira, yo antes practicaba otra disciplina, practicaba CrossFit, y cuando estaba en CrossFit me di cuenta de que lo que más me gustaba cuando lo practicaba eran los gimnásticos. Entonces, tema dominadas, tema muscle ups, sobre todo el muscle up es como mi favorito. Y empecé un poco a buscar qué había parecido con ello. Al final googleé y lo más cercano que a mí me aparecía cerca de mi casa era el Airgym, y al final pues quise probar y descubrí esta disciplina. Antes de eso, ¿cómo te sentías con tu forma física? Me sentía fuerte, pero es verdad que yo me sentía muy flojo. Mi flexibilidad, mi movilidad era bastante regular, tirando a mala, porque al final el CrossFit sí que era muy bueno, pero no practicas tanto la movilidad de todo el cuerpo como, por ejemplo, practico aquí, que al final sí que tengo muchísima más percepción de todo mi cuerpo. Muy bien. ¿Y qué te costaba antes de entrenar calistenia? ¿Había algo en sí que podrías destacar que te costase un poco más antes de empezar esta disciplina? Todo. Es decir, dominadas estrictas para mí eran complejas porque no tenía esa percepción propia de las escápulas. Subir a un muscle up para mí era algo imposible. El muscle up estricto estaba acostumbrado a todo, pues hacerlo con keeping, y eso estricto era imposible. Incluso el pino para mí era algo que me daba muchísimo respeto hacerlo, y ahora todo tranquilo. Eh, ya aprovechando un poco y entrando en la primera vez que empezaste, ¿cómo fueron tus primeros días de introducción y cómo cuando nos conociste? ¿Cómo fue un poco esa experiencia? Pues la verdad que muy bien, porque al ser clases tan personalizadas, tan pequeñitas, con tan pocos alumnos, pues sientes como una atención como más personalizada, más constante en ti, y entonces como que a mí me da la sensación de que yo pude avanzar mucho más rápido en todos estos skills y en todos los problemas que tenía. Muy bien. ¿Qué es lo que podrías destacar que más te ha enganchado durante el proceso de entrenar aquí? Pues curiosamente, no solo venir y entrenar y ver ese desarrollo que tú tienes, sino también el buen ambiente que hemos generado y se ha generado con los profesores y con el alumnado, porque al ser esas clases tan pequeñas, al final coincides muchas veces con las mismas personas y se forma como una pequeña mini familia, y te lo pasas muy bien en clase, te diviertes mucho, y luego pues extra, pues haces el deporte y te lo pasas bien. Qué guay, qué guay. ¿Y qué te ha sorprendido un poco del enfoque? Pues es curioso porque puedes al principio llegar a pensar de que en una misma clase vas a tener niveles muy diferentes, vas a tener pues niveles más avanzados y niveles de gente que comienza, y que quizás puedes pensar, uy, puede estar esto un poco desnivelado y tal, y no, porque la verdad que el profesor adapta a cada persona durante el entreno, gracias a esa que somos poquitos alumnos, adapta el entreno a cada uno de nosotros, y la verdad que te lo estás pasando bien diferentemente, pues eso, de tu nivel, estás haciendo, desarrollándote y consiguiendo, pues eso, tu skill. ¿Y hay algún momento o ejercicio que recuerdas así como que te sientes que has progresado y que te sientes tan orgulloso de poder compartirlo? Pues no solo uno, para mí son dos. Vale. A veces que para mí son el pino y el muscle up son mis dos ejercicios. Porque era como, obviamente la calistenia tiene muchísimos más ejercicios, quizás los que no practican al principio esta actividad, Mm. solo puedes pensar, oye, que se hacen dominadas y tal y poco más, pero que hay muchísimos ejercicios. Pero es verdad que desde fuera al principio yo venía con el pino y el muscle up, y eso era como mis dos pilares que yo quería sacar. Y cuando desbloqueé el muscle up, pues muy feliz, porque al final, guau, pues es lo que quería, y como a tope de energía, como guau, qué bien. Pero luego el pino, que sí que es como más, es más arte, es diferente, ahí no hay fuerza, eso es más equilibrio, todo. Y cuando ya lo desbloqueas, empiezas a hacer pino, straddle, es increíble. Y a nivel de energía, podemos hablar un poco sobre eso, de si practicar esta disciplina con tu propio peso corporal haya podido incluso darte más confianza. Yo pensaba que al entrenar con mi
propio cuerpo, quizás es como una especie de mito, pensaba que iba a perder fuerza quizás o iba a perder masa corporal, porque claro, yo viniendo de otra disciplina tan bestia como puede ser un CrossFit, para mí la calistenia suma con cualquier otro deporte y se puede compaginar perfectamente con cualquier otro deporte. Si alguien, imagínate que conozcas de ese círculo al que recomiendas, estuviese dudando venir, no venir, ¿qué le podrías decir o qué le dirías? Que lo pruebe, que además aquí puedes venir, tienes una clase de prueba, no tienes nada que perder y mejor que estar en el sofá de tu casa o dudando de si te gusta o no te gusta algo, simplemente ven, pruébalo y ya verás que te va a gustar, la verdad. Pues nada, Iván, esta es la entrevista que queríamos hacerte de primera mano y a título personal, que nada, muchas gracias. Ahí está.